Está prendido acá, ahora ya se escucha. Damos gracias al Señor por este día precioso que nos regala. Y me gustaría que comencemos la segunda serie del inicio del libro de Eclesiastés. Vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 1, y en esta semana estaríamos dando término al capítulo 1 de la serie expositiva del libro de Eclesiastés. Me gustaría que me acompañaran desde el versículo 12 al versículo 18 del libro de Eclesiastés. Vamos a darle lectura. Eclesiastés capítulo 2, versículo 12 al 18. Versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Versículo 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y desvaríos. Conocí que aun esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y a quien añade ciencia, añade dolor. Oramos. Señor, te damos gracias porque podemos, Señor, leer este precioso pasaje del libro de Eclesiastés, Señor. Ayúdanos a entender lo que el predicador, lo que el rey Salomón, Señor, escribió, inspirado por ti, Señor, en este trozo que hemos leído, Señor, y poder aplicarlo a nuestra vida, Señor. Eclesiastés es un libro tan práctico, que nos ayuda tanto, Señor, en el día a día, y esto no ha cambiado. Esto fue, es y será siempre, Señor. Por eso necesitamos, Padre, que nos ayudes. Necesitamos, Señor, a la luz de tu palabra, saber cómo debemos desenvolvernos en este mundo que fue creado por ti. Y entender que lejos de ti, Señor, es decir, debajo del sol, no hay esperanza. Señor, por favor, usa este texto para animarnos, para exhortarnos, para que aquellas personas que no te conozcan puedan entender, Señor, que lo único que da felicidad, paz, alegría y gozo en este mundo es Cristo. Señor, ayúdanos, por favor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Si ustedes recuerdan, capítulo 1, los versículos 1 al 11, Salomón se preguntaba, ¿qué provecho tiene que te afanes tanto en conseguir cosas? ¿Para qué te esfuerzas tanto, si ustedes se recuerdan? Si esta vida dura lo que dura una burbuja de jabón. Nada. Esa burbuja se ve bonita cuando tú la soplas y sale y toma colores, ¿cierto? Y tiene diferentes colores, violeta, y pareciera que está ahí, que brilla mucho, pero en un 2x3, ¿qué pasa con esa burbuja? Desaparece ante tus ojos. Esa es la idea del autor en mostrarnos que la vida es eso. Pareciera que vamos a vivir eternamente, pareciera que estamos en este mundo para siempre y que todo está bien, pero no, es una burbuja de jabón. Hermano, cuando tú menos lo piensas, ¡pum!, ocurre una noticia que te cambia la vida. Pareciera que todo viene bien, pero resulta que suena el teléfono y esa llamada te cambió para siempre tu vida. Nosotros estamos expuestos a eso. Mientras estemos a este lado de la gloria, estamos expuestos, estamos abiertos a que de un segundo a otro todo cambie. Nada es para siempre. Y lo que acá Salomón en estos 11 versículos anteriores nos quería mostrar es lo fatigoso del día a día. ¿De qué sirve desgastarnos tanto por conseguir algo si ni siquiera lo vamos a disfrutar? Y el énfasis está en eso, en llevarnos a entender lo fatigoso que es
el día a día durante años, lo monótono que es la vida, hacer siempre lo mismo, la rutina, esa que cansa. Y pareciera que, lo dije anteriormente, que Eclesiastés, si lo miramos con esa lupa, esa perspectiva, pareciera que es un libro fatalista, un libro pesimista, depresivo pareciera. Pero no, es un golpe, como dije la semana antepasada, es un golpe a la realidad. Es una bofetada para el que nos dice, despierta. Tú estás mirando la vida de una forma que no es bíblica, que el Señor no nos está enseñando de esa forma y nos estamos yendo para otro lado. Y el Eclesiastés vuelve a la realidad. Es un golpe de realidad. Tal vez hay conceptos que no nos dejan avanzar. Tenemos una idea desvirtuada de cómo debemos vivir la vida. Tal vez estamos cambiando nuestras prioridades y enfocándonos en lo que no debemos. Por eso hay tantas veces nos decepcionamos, nos angustiamos, porque no les encontramos sentido a la vida. No le encontramos. Y este libro nos centra, nos pone nuevamente en el camino, para que podamos ver a la luz de la Escritura cuáles debieran ser mis prioridades según lo que Dios me dice. Entonces vamos al versículo 12 y continuando ya el estudio del día de hoy, comienza con yo el predicador. Fui rey sobre Israel en Jerusalén y ya la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, ya lo vimos que ¿quién era este rey? Salomón. Salomón, es una autobiografía. Esto era común en las reyes de la antigüedad, hacer una reseña de lo que fue su vida, de lo que fue su reinado. Por lo generalmente comenzaba con yo hice esto en mi reino, para que quede un registro de aquellos que vienen después para que puedan decir qué buen rey fue. Entonces era algo común. Yo, dice el predicador, fui rey. Entonces tuvo autoridad, no era cualquier persona, era un rey. Tenía autoridad y tenía recursos, pero Salomón tenía recursos ilimitados. ¿Sabes lo que es eso? No sabemos. Porque siempre nuestros recursos son limitados. Aún en los más millonarios son recursos limitados. Este hombre es el único en la historia de la humanidad que tuvo recursos ilimitados. Por eso más adelante dice, no negué a mis ojos nada. ¿Quién puede decir eso? Solo Salomón. Todo lo que deseó, todo lo que quiso, todo lo que imaginó, él lo hizo. Por eso el libro de Eclesiastés es tan precioso, porque nos pone en perspectiva de algo que a nosotros pareciera que si alcanzamos eso, si llego a tener eso, yo voy a ser feliz. Mentira. Él lo hizo. Y por eso escribe el libro, para que nosotros no cometamos el mismo error que cometió él. Él tenía los recursos y la sabiduría. Y Salomón comenzó a investigar el significado ahora de la vida, ya en forma profunda. Mira el versículo 13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de corazón, como dice el versículo acá, abarca mucho más que los afectos, las emociones, siendo a menudo centro de la inteligencia, de los deseos, de nuestra voluntad. Es todo lo que hay dentro de la persona. O sea, cuando habla de corazón es el todo en el Antiguo Testamento. Entonces, el predicador se dedicó a conocer a través de la sabiduría, y esa sabiduría no es la sabiduría que tú y yo tenemos. Esta sabiduría que tuvo el rey Salomón se la dio Dios directamente ahí, a él. Y quiero que me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Porque este término implica más que conocimiento. Connota un concepto de una capacidad, un sentido común. Y este es el único hombre a través de toda la historia que fue el hombre más inteligente y sabio que pudo haber. Porque Dios le dio esa sabiduría. Miren lo que dice Primera de Reyes capítulo 3, versículo 5 en adelante. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras y yo te lo dé.
Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede hoy conmigo. Salomón le está diciendo al Señor. Ahora pues, versículo 7. Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, eso es sabiduría, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Paréntesis, hermano. ¿Está mal pedir al Señor que nos dé sabiduría? No, la palabra nos enseña. Nosotros debemos pedir al Señor sabiduría, que el Señor nos dé discernimiento, que nos dé ciencia, que el Señor nos dé, porque más adelante vamos a ver nuestra sabiduría, que es una sabiduría caída, en contraste con la sabiduría que viene de lo alto, que es una sabiduría divina. No es lo mismo. Entonces sigamos con el texto acá. Y agradó al Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, versículo 11, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio, te he dado sabiduría. Tanto, mire qué interesante lo que viene, que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Cómo? Que tenga esa sabiduría. Solamente Salomón. Entonces, hermanos, la conclusión es lógica. Si Salomón, con toda su sabiduría, no le encontró sentido a la vida aparte de Dios, nosotros no tratemos de encontrarla. Porque el versículo 13, volviendo a Eclesiastés capítulo 1, versículo 13, continúa diciendo, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Entonces, la sabiduría estaba en Salomón, pero Salomón va más allá y nos quiere mostrar algo que es muy interesante. Fíjense que lo dice a los hijos de los hombres. En el original, este hijo de los hombres no existe. Habla de los hijos de Adán. Y este penoso trabajo, Dios se lo ha dado a los hijos de Adán para que se ocupen de él. Es que Salomón nos quiere hacer pensar que este penoso trabajo de vivir esta vida, Dios la dio a nosotros por causa de nuestra caída. ¿Te das cuenta? Ya toma sentido. ¿Por qué entonces vivimos? ¿Por qué la gente que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Por qué la gente que está apartada, lejos de Dios, vive las vidas como viven? Miserables. No le encuentran sentido a la vida. Pueden tener todo, pero no tienen nada porque Dios les dio, nos dio este penoso transitar en esta vida, lejos de Él. ¿A quién? A nosotros que somos los hijos de Adán. Los caídos, estamos caídos. Interesante, por causa de nuestra caída. Por eso dice, Dios dio a los hijos de Adán, por causa de nuestro pecado, que nunca le encontremos satisfacción ni sentido a la vida. Y ahí está, muchas veces hemos predicado, mira, necesitas de Dios, necesitas arrepentirte, necesitas que Cristo sea tu Señor para que llene ese vacío que hay en tu vida. Eso no es una frase cliché, eso es verdad. El hombre sin Cristo carece de algo y no sabe qué es. Falta algo. Y no le puede encontrar la solución. Y busca. Y Salomón, en todos estos capítulos que vamos a ver más adelante, empieza a buscar en diferentes formas. Va a buscar de diferentes maneras para poder encontrarle sentido a la vida y que eso nos ayude a ti y a mí a entender que lejos de Dios, nada de lo que hagamos en esta vida nos hará felices. Nada. No existe.
Y esto Salomón lo experimentó él mismo y nos escribe su tesis, su libro, para decirnos, no busques por ahí. No busques por allá. No, allá tampoco. Nada de lo que hagas lejos de Dios te traerá felicidad. Nada. Entonces, eso es cuando dice los hijos de Adán. Y la gente, hermano, se puede decir literalmente mata por conseguir algo que le dé satisfacción, pero no puede encontrarlo. Y creo que todos conocemos a gente que lo puede decir, lo tiene todo. Pero, ¿cómo viven? ¿Cómo viven? Falta algo. Y esto lo vamos a ver más adelante, que está en Eclesiastés, y dice, al pobre llega a casa y puede dormir en el suelo, tranquilo. Pero al rico no lo deja dormir su riqueza. ¿Te das cuenta que más adelante vamos a entender, capítulos más adelante vamos a entender, que la misma riqueza es tu propio Señor y te hace vivir esclavo de ella, miserablemente? Por eso el Señor lo pone al dinero al mismo nivel de Él. No puedes servir a otro Dios, porque vas a vivir como esclavo de ello. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema acá es que somos hijos de Adán y por consecuencia nacemos con ese vacío y esa separación espiritual. Estamos separados totalmente y completamente de Dios por causa de la caída. Y nada lo puede, sin duda, llenar. Vamos al versículo 14 de Eclesiastés capítulo 2. Y dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón observó que todas las obras que se han hecho de acá, debajo del sol, siempre cuando se habla, hay cosas acá que debemos ya entenderlas para que cuando leamos el libro de Eclesiastés y lo estudiemos, sepamos a qué se refiere. Cuando habla debajo del sol, habla de la vida lejos de Dios. Cuando habla de vanidad, habla de algo vacío, de algo que es hueco, inútil, no tiene valor en sí mismo. Entonces, debajo del sol es separado de Dios y vanidad es algo que no tiene sentido. Entonces dice que Salomón observa que la obra que se ha hecho debajo del sol y llega a la conclusión de que todo es vanidad y aflicción de espíritu. En otras palabras, es como correr tras el viento y querer abrazarlo. Esa caracteriza la búsqueda incesante del hombre por encontrar el significado a la vida, encontrar la felicidad, el propósito, pero sin Dios. Y la vida sin Dios en un mundo caído, ¿cómo es? Es frustrante. Es como querer encerrar en una caja el viento. Por eso dice aflicción. Mire, es interesante también cuando tú lees aflicción de espíritu, en el original espíritu es viento. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? La idea es seguir algo que no puedes agarrar. Así es la vida. ¿Te imaginas lo que es nacer, vivir y morir tratando desde el primer momento hasta el último suspiro de tu vida, tratando de abrazar, de tomar, de apretar el viento? Tú dices, estás loco, imposible. Eso es lo que el hombre hace desde que nace y muere sin Cristo. Tratando de alcanzar algo que no puede. Nunca lo puede. Siempre es frustrante. Siempre falta algo. Nunca está satisfecho. Por eso dice, nunca se sacia mi oído de oír, ni mis ojos de ver. Jamás se van a saciar, porque es parte de nuestra caída el estar insatisfecho, aunque lo tengamos todo. Por eso un creyente está satisfecho en Cristo. Porque si no tienes nada es ok, pero tienes a Cristo. Y es suficiente. Es suficiente. Él es la fuente de gozo. Él es la fuente de mi alegría. Ya no depende de las situaciones. Ya no dependo de las circunstancias, no dependo del daño que me puedan hecho. No depende de eso. Ya estoy bien en Cristo. Y eso cambia completamente. Es interesante cuando habla de aflicción de espíritu, porque es algo que tú tratas y tratas de alcanzarlo, pero no puedes. Y me gustaría que fuéramos y lo viéramos en Oseas, capítulo 12, versículo 1, porque acá está la frase que Pablo está usando, que se usaba mucho en el Antiguo Testamento, y también lo vemos en el Nuevo Testamento cuando dice que nosotros, cuando Nicodemo se acerca al Señor y le dice, Nicodemos, deben nacer de nuevo, y es el espíritu que se mueve, no lo puedes
dominar, o sea, el viento, el Espíritu Santo, el viento, tú no puedes ordenarlo, no puedes decirle que vaya para allá, que vaya para allá. Es la misma idea. Pero mire Oseas lo que dice, Oseas 12:1, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. La NBI nos ayuda un poquito más en esto porque dice, Efraín se alimenta de viento. Todo el día va tras el viento. La idea de Salomón, acá en este texto, en Eclesiastés, es de hacer algo sin sentido. Yo te pregunto, y a ver si le encuentras sentido, ¿podemos alimentarnos de viento? No es cierto. Imposible. Y esa es la idea. El hombre sin Cristo quiere saciarse de todo lo que el mundo le da. Si es lo mismo que querer comer viento. Nunca estarás satisfecho. Nunca lo podrás abrazar. Nunca será tuyo. Es un engaño. No depende de ti, no lo puedes controlar. No es que tú tienes el control de las cosas, porque tú no puedes controlar el viento. Y menos alimentarte de él. Es absurdo, nunca te llenarás. Salomón hizo todas las obras habidas y por haber. Él construyó palacios, se llenó de oro, tuvo mujeres, se llenó de comida, los mejores banquetes los tuvo él. Más adelante vamos a ver las porciones de Salomón para su palacio, que son una locura. Y su conclusión fue que todo lo que hizo fue como alimentarse de viento. Nada te llena, nada te satisface, todo es vacío. Por eso si tú tomas mal este libro, tú vas a decir, uy, qué libro más deprimente, qué libro más triste. Pero no, es un libro precioso que nos lleva a la realidad de poder entender nuestro corazón caído sin Cristo. Y por qué constantemente sin Cristo yo vivía y vivía una vida que pensaba que estaba consiguiendo algo, pero siempre faltaba algo. Siempre faltaba algo. Nunca estaba satisfecho. Todo es un vacío. Mire el versículo 15, Eclesiastés 1, versículo 15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? Salomón. Ahora Salomón en el versículo 15 está hablando en Proverbios. Es precioso el libro de Eclesiastés porque Salomón está mostrando que es el género literario que él usaba constantemente. Proverbio. Un proverbio es una frase breve con la que se enseña una conducta apropiada y moral y se contrarresta con el error. Eso. Y lo que está haciendo acá, está usando una frase. Lo torcido, es decir, un arbolito que nació así, que creció así, que pasaron 20 años y está así, ¿se puede enderezar? No, ¿cierto? No se puede enderezar. Ya nació torcido. Y lo incompleto no puede contarse. ¿Por qué? Porque no lo tienes. ¿Tú puedes contar algo que no tienes? No, es imposible, es lógica. Entonces Salomón nos está llevando a pensar, porque un hombre sabio, y nos está llevando ahora a través de la sabiduría a pensar que todo lo que hay debajo del sol está caído, no te llena, ya está incompleto, ya está torcido. Y tú ni yo lo vamos a poder contar, ni tú ni yo lo vamos a poder enderezar, aunque hagamos lo que hagamos. No podemos entender el misterio de la vida, es decir, no podemos ser entendido o cambiado los que andan ahí. La caída trajo al mundo, que el mundo, ¿qué cosa? Se torciera. Y por ende, todo lo que hacemos en este mundo, bajo el sol, está torcido y no lo vamos a poder enderezar. Hermano querido, si tu hijo, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, algún familiar, algún amigo, no conoce a Cristo, no lo vas a enderezar tú. Eso es lo que nos dice. No lo vas a enderezar. Solo Dios puede hacerlo con su poder, y ese poder es el Evangelio. Solo el Evangelio puede enderezar algo que está torcido por Dios. Es decir, solo Dios endereza
lo que él torció. ¿Te das cuenta? Nosotros no podemos salvar a nuestros amados. Cuando dice torcido, ya nosotros nacimos en caída. Y solo Dios puede enderezar algo que Él mismo, en su soberanía, ha decidido torcerlo. Y el texto continúa, y lo incompleto no puede contarse. Es decir, como dije anteriormente, lo que falta no lo puedes contar, así de simple. ¿Por qué? Porque no lo tienes. ¿Cuántas veces nos ha pasado que pareciera que ya tenemos todo? Pero siempre falta algo. Son incontables las veces que nos hemos decepcionado, frustrado, porque no hemos llegado a alcanzar aquello que anhelábamos. Y vivimos en una constante depresión, angustia. Falta algo. Siempre falta algo. Creo que muchas veces nos ha pasado. Versículo 16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. ¿Cómo comienza? Yo hablé en mi corazón, es decir, observó todo lo que había hecho y era mucho. Recordemos que este estudio es objeto de la sabiduría. Salomón quiere experimentar con la sabiduría para ver si puede encontrarle la vida bajo el sol. Si puede encontrarle sentido a la vida. Es interesante porque una persona necia no sabrá encontrar el sentido de la vida, ¿cierto? Pero una persona sabia sí podría hacerlo. Y Salomón lo era, ya acabamos de leer que Dios le dio sabiduría como a ningún otro hombre, entonces él sabe lo que está hablando. Pero su sabiduría era tanta que venían de todos lados. Mira, acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 10, Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. La sabiduría de Salomón era tanta que su prestigio, su reputación abarcó toda la tierra y de todos lados venían ¿a qué? A escucharlo. A escucharlo. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Salomón le contestó todas sus preguntas. Y nada hubo que el rey no le contestase. Sabía, tenía mucha sabiduría. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Qué interesante. Estaba asombrada esta reina por la sabiduría de Salomón. Entonces Salomón no era cualquier persona, era alguien sabio. Y está escribiendo este libro de Eclesiastés para que entendamos algo. Miren, saltemos al versículo 23 de Primera de Reyes, capítulo 10. Saltemos al versículo 23, y ahí está el resumen. Primera de Reyes 10, 23. Así excedía el rey de Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Es interesante observar que Dios había dado esa sabiduría, que Salomón estaba capacitado absolutamente para poder entender todo. Todo. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar.
era mayor la sabiduría de Salomón que todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que, ahí están los nombres, Itán, Hernán, Darda. Cuando quieras un nombre para tu hijo, acá está, mira. Darda, Mahol, Calcol. Fueron todos nada en relación a la sabiduría de Salomón. Era tan sabio que el versículo 32 dice, y compuso 3.000 proverbios. ¿Y cuántos proverbios nosotros tenemos en nuestra escritura? 31. Y él compuso más de 3.000 proverbios. Y cantares fueron 5.000. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Él podía hacer una tesis, un estudio de 1.000 hojas tranquilamente sobre el hongo, el moho que aparece en la humedad de tu pared. Tú dices, este hombre es un espectáculo, ¿sí? El hombre podía hacer lo que quisiera porque estaba capacitado con su mente de una forma excepcional. Y podía disertar sobre las aves, los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces ya estamos entendiendo algo de Eclesiastés capítulo 1, sobre todo el versículo 16, que volvemos ahí. Eclesiastés 1:16, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Él no estaba hablando mentira, era verdad. Y mi corazón había percibido mucha sabiduría y ciencia. Es igual, entonces era el hombre más sabio del mundo. Salomón sabía que todo lo hizo gracias a su sabiduría y ahora en el versículo 17 lo va a confirmar. Eclesiastés 1, versículo 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Aquí está pasando algo ya. Entonces, la sabiduría del hombre más sabio de la tierra demostró que sin Dios, la sabiduría del hombre no tiene sentido, es vana, vacía, hueca, inútil. El hombre piensa que con su sabiduría puede lograr muchas cosas y así encontrarle sentido a la vida. Pero esa sabiduría debajo del sol, ¿cómo la Biblia la describe? Terrenal, vana, diabólica. Entender las locuras y desvaríos, dice. El Antiguo Testamento no tiene que ver con algo mental, sino más moral. Es como vivir lejos de Dios en desobediencia a Él. Entonces Salomón va a vivir en desobediencia de Dios y termina su vida lejos de Dios. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo el hombre más sabio del mundo termina alejándose de Dios y viviendo en desobediencia abierta de Él? Y esto vamos a ver el resultado. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. ¿Se acuerdan todo lo que hemos leído anteriormente de Salomón? Venía de todo el mundo a escucharlo. Todos querían ser como Salomón, tal vez querían decir, ¿qué sabiduría tiene este hombre? Y miren lo que dice Primera de Reyes capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, de Edom, Sidón, las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. O sea, decidió, ese original es, decidió amarlas. Pero ¿cómo, Salomón? Si tú eres una persona inteligente, una persona sabia, ¿por qué estás haciendo algo que Dios te ha dicho que no lo hagas? Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron a su corazón. Obvio. 1000 mujeres. Obviamente iban a desviar el corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto
con Jehová su Dios como el corazón de su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, Monita, hizo Salomón lo malo, versículo 6, ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte en que está enfrente de Jerusalén, a Moloc, a Amón, y ofrecían sacrificio ahí. ¿Saben lo que son estos dioses? Generalmente estos dioses, cuando los estudiamos bien, era sacrificio de niños constantemente. Entonces Salomón, el hombre más sabio de la tierra, el hombre más inteligente del mundo, fue y le dijo a su esposa: sí, amor, acá hagamos un altar grande con una hoguera bien grande, abajo vamos a poner mucho, mucho fuego para que todos los niños vengan de Israel y los podamos quemar. Te autorizo, hagámoslo. ¿Usted quiere otro sacrificio? Hagamos otro sacrificio. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Salomón? ¿Qué está pasando con la sabiduría de Salomón? ¿Por qué está permitiendo algo tan aberrante en su reino? Salomón, el hombre más sabio del mundo, está actuando torpemente, y eso es la sabiduría del mundo. ¿Te das cuenta cómo ya estamos entendiendo un concepto que debemos atesorarlo en nuestro corazón? Hay dos tipos de sabiduría. Una que es la sabiduría de Dios, pero es en Dios, y una es nuestra sabiduría humana. ¿Te das cuenta que hay una separación grande? Nosotros tenemos países que conocemos, muchos países, que la gente muere de hambre, pero por el lado de ellos pasa una vaca. Y la vaca puede morir y la dejan ahí descomponerse, pero no se la comen. En otros países tenemos templos enormes donde está infectado de ratas, pero las ratas son dioses. Entonces la gente va ahí y les da alimento a sus ratas, y tú dices: ¿qué está pasando? ¿Cómo un animal como una rata es más importante que tú mismo, que eres creación perfecta de Dios? ¿Cómo vas a adorar a un animal como una rata? Y lo adoran. Y mire, si da una vuelta y ya estudiamos Romanos, capítulo 1, versículo 21, esto ya lo estudiamos, por eso Romanos también va muy conectado con Eclesiastés, para que veamos por qué es tan importante Eclesiastés y todo lo que es la vida debajo del sol. Miren Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces el hombre prefiere adorar a animales antes que a Dios. Así de corrompida está nuestra mente humana. Pero nosotros llamamos a aquellos que son inteligentes del mundo ya casi un ídolos. Son nuestros ídolos. Nos sorprendemos e idolatramos a personas que son inteligentes. ¿Y sabe por qué son inteligentes según nuestra percepción? Porque han alcanzado el éxito en el mundo. Y los marcamos como personas exitosas, personas a seguir, personas a imitar, porque han alcanzado, entre comillas, el éxito. Y estas personas hacen conferencias para enseñarnos cuál es el secreto de su éxito. Y es ciegos guiando a ciegos. Nosotros queremos ser como ellos, tener su sabiduría para ser exitosos en la vida, para conseguir lo que anhelamos. Pero esa sabiduría bajo el sol, la Biblia dice que es diabólica, animal y caída. ¿Te das cuenta del contraste? 1 Corintios 3, 18. 1 Corintios 3, versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Porque escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos.
Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, vacíos, huecos. Santiago, capítulo 3, versículo 13. Santiago 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque aún esta sabiduría no desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, donde hay disputa, donde no hay perdón, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Por qué? Porque mi corazón ya está contaminado. Toda la obra que sale de él es perversa. Miren el contraste, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, ya es otra sabiduría. Recordemos que nosotros todos nacemos en una sabiduría caída, que para Dios es necedad. Pero para nosotros, en nuestro seguimiento espiritual, es astucia. Una persona inteligente del mundo, porque ha logrado a través de muchas artimañas éxito, para nosotros es un modelo a seguir. Pero para Dios todo eso es caído, es diabólico y animal. Ahora, por el otro lado tenemos, según el texto, la sabiduría que es de lo alto. ¿Cómo es? Primeramente, pura. Después, pacífica. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz. Vivo en paz. El fruto de la sabiduría que viene de lo alto me hace vivir en paz, que es lo que todo hombre a través de la historia ha querido conseguir en este mundo caído. Vivir en paz, pero sin Cristo no se puede. Por eso la Escritura dice, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón, porque es la única forma en que yo pueda vivir en paz. Yo debo estar reconciliado con Él, porque esa es la paz que todo hombre, mujer necesita. La reconciliación con el amado. Y hay una gran diferencia entre la sabiduría del hombre, terrenal, caída, diabólica, y la sabiduría de Dios, que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Hermano, querido amigo, ¿qué sabiduría estás experimentando? ¿Qué sabiduría estás viviendo? De eso depende nuestra comunión con el Señor. ¿Cuál es tu sabiduría? Volvamos a Eclesiastés capítulo 1, versículo 18, el último versículo. Salomón dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Salomón se da cuenta que su sabiduría, aunque es mucha, pero lejos de Dios, ya es una sabiduría molesta. El creyente se da cuenta, y nos damos cuenta de lo que Salomón está diciendo en este texto. Yo no necesito la sabiduría del mundo para ser feliz, para tener éxito, para ser próspero. Esa sabiduría no viene de Dios, es un lazo, es una red, es una trampa. Viviré esclavo de eso, de lo que el mundo me ofrece para ser feliz. Pero cuando estás en el Señor te das cuenta de esta realidad y aprendes a vivir en la sabiduría de Dios y a encontrarle sentido a la vida. Encontrarle sentido a la vida. Aunque la persona haya alcanzado la cima del mundo, sin Dios no tiene nada. No puede enderezar lo torcido. Nunca estará pleno. Nunca estará satisfecho. Siempre faltará algo. Observemos el contraste del versículo. Sabiduría bajo el sol es igual mucha molestia. Entonces es como que el resultado previsto de la sabiduría es el éxito. Y el éxito a la vez debe traer felicidad. Pero Salomón concluye acá que no hay garantía de que sea así, ya que el éxito del mundo que nos da el mundo es una ilusión, una mentira en comparación
con lo que me da Cristo. Y el puritano John Owen decía, voy a dedicar mi vida a conocer la gloria de Cristo. Voy a dedicar mi vida en conocer más a mi Cristo. Porque mientras más conozco a mi Cristo, más desaparecen ante mis ojos las bellezas pintadas del mundo. Es un cuadro, no es real. Es una pintura que el mundo te ofrece que vas a ser feliz. Es un engaño diabólico, es una mentira. Por eso el mundo vive en constante insatisfacción, porque lo que el mundo ofrece no es real en comparación a la persona que está en Cristo. Si esta realidad duele, ya que la persona sin Cristo nunca se saciará, nunca estará feliz y nunca estará plena. Por eso, hermanos, necesitamos predicar el Evangelio, ya que la persona necesita a Cristo. La persona sin Cristo no necesita los secretos para alcanzar el éxito, no necesita conocer los 5 pasos para volverse rico y feliz, no necesita ser astuto en los negocios, necesita a Cristo. Si lo tienes a Cristo, lo tienes todo, no necesitas nada más. Cristo es el tesoro escondido. Cristo es la perla de gran precio. Si estás en Cristo, mi querido hermano, lo tienes todo. No hay motivo para no ser feliz, porque Él está habitando en ti. Y como consecuencia nuestro rostro debe brillar. Como consecuencia de eso nuestra sonrisa tiene que estar siempre. Somos eternos. Ya hay sentido a la vida, porque Cristo un día nos perdonó y nos reconcilió con el Padre. Oramos. Señor, te damos gracias. Este libro de Eclesiastés, Señor, es un golpe duro a nuestra realidad caída, Señor. Qué lejos estábamos, Señor, de alcanzar el gozo, la plenitud, Señor, sin ti. Señor, ¿y qué merecíamos? ¿Qué hicimos para que tú nos salvaras, Señor? Nada. Por eso, Señor, ayúdanos, por favor, a ser personas, hijos agradecidos, Señor. Porque nos has encontrado, nos has dado sentido, nos has dado luz, nos has dado esperanza, nos has dado vida eterna, nos has dado gozo, nos has dado paz, consuelo, ánimo. Señor, contigo tenemos todo. No necesitamos nada más, Señor. Contigo es suficiente, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a tu iglesia a mirar hacia arriba, no hacia nuestros costados. Acá, Señor, no hay nada perfecto. Tú eres perfecto, Señor. Ayúdanos a estar bien contigo primeramente, Señor. Y por ende, y como consecuencia de eso, podremos, Señor, amar, cuidar, velar, animar, exhortar a nuestros hermanos y a los demás, Señor. Gracias por este precioso libro, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.